El domingo 27 de noche, cuando ya se sabía que la ley de urgente consideración había quedado firme en su totalidad, el presidente Luis Lacalle Pou convocó a una conferencia de prensa para evaluar los resultados del referéndum y detallar la agenda de corto plazo del gobierno. Entre las prioridades mencionó la educación. Al día siguiente, el Ministerio de Educación y Cultura aprobó un documento titulado Formación Universitaria en Educación, Criterios de Calidad para el Reconocimiento de Carreras de Grado. La resolución, que incluye otros dos documentos, se basa, entre otras normas, en el artículo 198 de la LUC, que crea un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias. La inmediatez de la decisión con la consulta popular y el contenido de esta resolución generaron cuestionamientos en las horas siguientes, tanto de voceros del Frente Amplio como del sindicato de profesores del sector. ¿Qué implica este paso que dio el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Qué otros tiene previstos para las próximas semanas y meses en cuanto a la transformación educativa? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro Pablo da Silveira. Ministro, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar una vez más por acá. Empecemos con una pregunta que capaz que muchos oyentes se hicieron cuando conocieron esta noticia. ¿Por qué esta reforma, esta en particular, se dejó para después del referéndum? La consulta viene porque otros cambios en educación previstos en la LUC ya se habían ido ejecutando, ¿no?, entre 2020 y 2021. Es así, y la razón es que se trata de cosas diferentes, cosas como la eliminación de los consejos de primaria, secundaria o técnico profesional pudieron hacerse porque, bueno, primero se cumplió la condición que nosotros dijimos que íbamos a esperar que se cumpliera, que era que se extinguieran los plazos por los que habían sido electos los consejeros docentes, y luego simplemente era una decisión interna que se podía tomar. En este caso, en el caso de la formación docente de carácter universitario, la reforma implica que un conjunto de instituciones se involucren en el proceso, dediquen tiempo, dediquen gente, dediquen recursos para diseñar y presentar las propuestas de carrera a las que se aspira a reconocer. Difícilmente eso pasara mientras hubiera un gran signo de incertidumbre acerca de si la LUC se iba a mantener en pie o no se iba a mantener en pie. Entonces, nosotros que estamos permanentemente en contacto y en diálogo con los actores, dijimos, bueno, entendemos, es razonable, nadie va a lanzarse a esa inversión institucional en tiempo, en gente, en recursos, sin las reglas de juego están en discusión. Vamos a esperar a que se dirima el asunto y en el caso de que la LUC se mantenga en pie, inmediatamente vamos a actuar. Sí, es verdad, el otro día salió esa resolución. Esa resolución va acompañada de 25 páginas de documentos que difícilmente se redacten en una noche, digamos, es algo que estaba preparado. Bueno, justamente desde las organizaciones que promovían la derogación de los 135 artículos de la LUC y en particular del 198, por ejemplo, se sostuvo que el gobierno ocultó el contenido que le quería dar a la nueva formación docente, etcétera. Bueno, yo estoy un poco cansado de las interpretaciones paranoicas y sospechosas de todo lo que hacemos, que lamentablemente se ha convertido en un sello de la oposición. Yo recuerdo que durante todo el mes de noviembre del año 2019, el Frente Amplio y su candidato Daniel Martínez y muchas de sus figuras hicieron campaña hablando de la agenda oculta de la LUC que se iba a conocer una vez que hubiéramos ganado, en el caso de ganar. No había ninguna agenda oculta. Todo lo que decía la LUC eran temas que habían sido ampliamente anunciados y ampliamente discutidos durante la campaña, y siguen agitando fantasmas de este tipo. No hay nada en esos documentos que no se derive de manera muy directa de todo lo que ya se conocía, y además recuerdo algo, porque pasa algo muy curioso, ¿no? La oposición hace como que no se da cuenta, pero nosotros venimos anunciando desde hace años todo lo que vamos a hacer, incluyendo la constitución de la coalición multicolor.
que no fue algo que se preparó en secreto y que tomó a los electores por sorpresa, sino que es algo que se hizo a la vista de todo el mundo durante mucho tiempo, y el entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou se subía a los estrados con los programas de gobierno de todos los partidos. Siempre hicimos todo a la vista, y si ustedes van al Compromiso por el País, que es el documento que suscribieron todos los partidos que hoy conforman la coalición de gobierno como compromiso de gobierno, como contrato con la ciudadanía para pedirles el voto, van a ver que hay un punto en el capítulo de educación que dice: creación de un sistema de reconocimiento de carácter universitario de carreras de formación docente con una diversidad de instituciones formadoras. O sea, todo fue anunciado, todo lo venimos haciendo hace años, desde el primer día de ese modo, porque es nuestro estilo. Entonces, que se sigan agitando fantasmas de que hay cosas ocultas, de que hay maniobras oscuras, es un poco raro. Lo que sí hubo fue una señal política de decir: ya conversamos lo suficiente, ahora vamos a hablar, porque esa es otra afirmación que no se sostiene cuando dicen no se conversó lo suficiente. Bueno, ahora iremos a eso. Pero primero vamos a ubicar el fondo del asunto. ¿Por qué es importante para el gobierno avanzar en una reforma que permita que tengan nivel universitario las carreras de formación docente dictadas en instituciones públicas? No solo es importante para el gobierno, es importante para los docentes actuales, es importante para los docentes futuros, y siempre ha sido importante para el Frente Amplio. No nos olvidemos que durante los 15 años en que gobernó el Frente Amplio hizo 3 intentos, los 3 fracasados, de llegar a la formación docente universitaria. Por eso me llamó la atención que en campaña un senador del Frente Amplio dijera: bueno, al final no es muy importante. Bueno, pero si no es muy importante, ¿por qué lo intentaron 3 veces? La pregunta, usted decía, ¿no? Yo le preguntaba por qué es importante para el gobierno, usted decía es importante para el país. Bueno, ahora vamos por qué es importante. Sí, claro, pero o podría reformular la pregunta: ¿por qué en la transformación educativa que se está impulsando este capítulo tiene relevancia? En primer lugar, es una especie de anomalía que tenemos los uruguayos. Cuando uno mira en el mundo los países con sistemas educativos maduros, en todos la formación docente, o en casi todos la formación docente, tiene reconocimiento universitario. Uruguay tiene un sistema educativo maduro para cualquier estándar que se utilice, y sin embargo no hemos dado este paso como consecuencia del diseño institucional y de una serie de cuestiones históricas. Eso tiene efectos negativos, primero, sobre la valoración social de la propia profesión. Y todos estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la valoración social de la profesión docente, y este es uno de los pasos para hacerlo, no el único, pero sí es uno de los pasos para hacerlo. Y luego porque afecta el desarrollo profesional y la formación de los docentes. Los docentes uruguayos tienen títulos, pongamos por ejemplo un título del IPA, que es lo que técnicamente se llama un título de educación terciaria no universitaria. Muchos docentes uruguayos han vivido la experiencia de intentar hacer posgrado fuera del país, en lugares que no conocen el sistema uruguayo, y lo primero que se le pide a uno cuando va a hacer un posgrado universitario es un título de grado universitario. Entonces esto tiene costos para eso. Y además queremos y creemos que este proceso para avanzar hacia este objetivo deseado, anhelado, reclamado por los docentes durante muchos años, es una linda oportunidad para fortalecerla, para que sea un proceso de mejora, para fortalecer la formación docente, para incorporar cosas que no están suficientemente desarrolladas, siempre en el marco de las reglas de juego que son propias del Uruguay. La autonomía, por ejemplo. Por ejemplo, la autonomía. Ya volveremos sobre ese punto. Vayamos ahora a la LUC. Aterricemos en la LUC. El artículo 198 de la LUC crea un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias. Dice: a dichos efectos se constituirá un consejo consultivo integrado por personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Este consejo funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, actuará con autonomía técnica y tendrá una integración plural, etc. Ministro, este mecanismo fue impulsado por el gobierno para superar el bloqueo que hubo
en la administración anterior, administraciones anteriores, cuando se intentaba crear la Universidad de la Educación. A eso aludía usted hace un rato, ¿no? En realidad hay 3 intentos. El primero es con la Ley de Educación de 2008, y ahí hay una historia muy rara. La Ley de 2008 tenía un capítulo entero, si yo no recuerdo mal, el capítulo 12, que creaba un instituto universitario de educación, que era el camino que en ese momento se intentaba para ir hacia la titulación universitaria de los títulos de formación docente. Ese capítulo se aprobó en 2008. Y desde 2008 hasta 2020, cuando se aprobó la ley de urgente consideración, estuvo vigente. Sin embargo, todo el mundo, y especialmente los gobiernos de la época, actuaron como si ese capítulo no existiera. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que los asesores jurídicos del propio Frente Amplio les dijeron, mire, este capítulo es flagrantemente inconstitucional. Ni intenten aplicarlo porque es una barbaridad jurídica. Es un capítulo mal redactado, como general fue la ley del 2008, puede tener 2 lecturas y las 2 son inconstitucionales. Una lectura posible es que se estaba creando una nueva institución pública dedicada a la formación docente con carácter universitario. Ahora, eso es crear un ente autónomo. Y la Constitución establece que para crear un ente autónomo hace falta una mayoría especial, que no se había cumplido en el momento en que se había aprobado la Ley de Educación del 2008. Por lo tanto, eso hubiera implicado intentar poner en marcha un ente autónomo de creación ilegítima. Por eso después se fue por el camino de la Universidad de la Educación. Mientras seguía vigente ese artículo, como si no existiera, y sin hablar de él, en 2 oportunidades se intentó crear la Universidad de la Educación, que requería 2 tercios. Esta vez sí, por el camino correcto de intentar lograr los 2 tercios. Y ahora, aquel camino, aquella idea no prosperó porque la oposición hoy en el gobierno no la acompañaba, porque discrepaba con el hecho de que esa nueva institución tuviera un cogobierno similar al de la Universidad de la República. Yo formularía al revés el punto, porque parece que la responsabilidad es la oposición. Hubo algo muy raro de los gobiernos de la época, que es, el dato estaba muy claro, de que el sistema político y el Parlamento estaban divididos en mitades acerca de cómo debía gobernarse una nueva universidad pública, y siguieron adelante 2 veces con el proyecto de ley e intentaron aprobarlo sin negociar y dejando claro que no estaban dispuestos a modificar una coma del proyecto que habían presentado. Entonces, no me corresponde a mí explicarlo, corresponde explicarlo al Frente Amplio, pero era la crónica de una muerte anunciada. Si yo presento un proyecto de ley que exige 2 tercios, lo redacto de una manera que sé que no va a recibir el apoyo de la mitad del Parlamento, no negocio, dejo claro que no estoy dispuesto a cambiar una coma, y si sigo adelante y llego al momento de la votación, el resultado solo puede ser uno. Eso pasó 2 veces. Ustedes entonces optan por dejar por el camino aquella idea de la Universidad de la Educación y van por este otro, el del artículo 198 de la LUC. ¿Por qué? ¿Cómo fue la decisión? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la política es el arte de hacer posibles los acuerdos necesarios y hacer innecesarios los acuerdos imposibles. Cuando hay un camino que claramente no conduce a ningún lado, cosa que es normal en las democracias. Hay muchos temas en una democracia en la que no estamos de acuerdo. Y eso puede mantenerse durante muchos años y después cambia. Recordemos que no hace tanto tiempo, tú y yo nos acordamos, Emiliano, una parte muy grande del sistema político decía que había que romper con el FMI, que no había que pagar la deuda externa. Hoy nadie relevante en política defiende esas posiciones. Las cosas van evolucionando. Entonces uno tiene que tratar de ir tomando decisiones legítimas en el marco de la configuración de opiniones que existe en un momento dado. Y lo que hicimos nosotros fue observar que en realidad había otros caminos disponibles y ya utilizados. ¿Ya utilizados? Claro, y que podíamos utilizar para avanzar en esta dirección. Tal vez convenga dar un paso atrás y entender cuál es la situación. Nosotros tenemos una configuración particular de nuestra institucionalidad. ANEP se ocupa de la enseñanza inicial, primaria y media, y de la formación docente, pero no tiene entre sus cometidos
otorgar títulos universitarios. Y ahí hay un principio básico que importa siempre tener presente, que es una gran diferencia entre el derecho privado y el derecho público. Nosotros en el derecho privado podemos hacer todo lo que queramos, excepto aquello que la ley nos prohíbe. Las instituciones del Estado solo pueden hacer aquellas cosas para las que fueron creadas. Es un principio muy razonable, muy saludable, porque si no tendríamos a ANCAP emitiendo dinero, al Banco Central buscando petróleo y cosas por el estilo. Las instituciones públicas, las instituciones del Estado, solo pueden perseguir aquellos cometidos para los que fueron creados. Entre los cometidos de ANEP no está la enseñanza universitaria y por lo tanto ANEP no puede otorgar títulos universitarios. Esa es la explicación de por qué las cosas han sido hasta ahora como han sido. El Ministerio de Educación, por su parte, sí tiene la potestad de reconocer el carácter universitario de títulos otorgados por una diversidad de instituciones, públicas y privadas. El caso más conocido por mucha gente son las universidades privadas, pero también hay instituciones públicas no universitarias que emiten títulos a los cuales el MEC les reconoce su carácter universitario. ¿Ejemplos? Eso pasa específicamente con la formación policial y militar de nivel superior. Hay desde hace años carreras impartidas en el ámbito militar a las cuales, que obviamente no emiten títulos universitarios porque el Ministerio de Defensa, por las mismas razones que ANEP, tampoco puede emitir títulos universitarios, a las que se les reconoce títulos universitarios, algunas muy prestigiosas. Por ejemplo, la maestría en logística del CALEN, que es el Centro de Altos Estudios del Ejército Nacional, que es una maestría muy prestigiosa que la hacen muchos civiles. Bueno, ni el CALEN, ni más en general el Ministerio de Defensa, pueden emitir un título universitario, pero el Ministerio de Educación y Cultura puede reconocerle, y de hecho hace muchos años que lo hace, carácter universitario a esos títulos. Eso se hizo durante décadas sobre la base de decretos, pero en el último gobierno de Frente Amplio se aprobó una ley de formación policial y militar que le da un sustento legal a esta práctica. Quiere decir que ese camino está abierto, ese camino tiene precedentes legales e incluso, al menos parte de esos precedentes legales fueron generados por el propio Frente Amplio. Eso significa que el razonamiento que nosotros hicimos es, bueno, lo mismo podemos hacer con la formación docente. El impartir formación docente y el habilitar a otras instituciones para que impartan formación docente es una potestad de ANEP y eso no se discute. Eso está en la Constitución, listo, es así. Pero ANEP no puede darle carácter universitario a esos títulos. Lo que puede hacer el Ministerio, como lo viene haciendo hace años en otros ámbitos, es a ese título de maestro de educación primaria que emite ANEP, o a ese título de profesor de biología para secundaria que también emite ANEP, nosotros les reconocemos el carácter de una licenciatura en pedagogía con valor universitario. O sea, en vez de ir a la creación de la Universidad de la Educación, dentro de la cual se manejaba justamente que fueran a parar el IPA, el Instituto de Magisterio, etcétera, ustedes lo que hacen es decir, quedan las instituciones que están, cada una de ellas sigue funcionando, y a sus títulos, cumpliendo con determinado trámite, se les podrá asignar rango universitario, nivel universitario. Exacto, y quisiera decir dos cosas al respecto. Si nosotros hubiéramos ido por el camino de la Universidad de la Educación, con el modelo de gobernanza que a nosotros nos parece correcto, íbamos a estar 15 años más empantanados. Pero además, estamos optando por un camino que es un camino muy vigente en el mundo democrático, en términos de políticas públicas. Para alcanzar un objetivo no siempre hace falta crear una institución. Lo que hace falta es, a veces uno puede crear una institución, otras veces puede crear programas debidamente diseñados que nos permitan alcanzar ese objetivo. Y en Uruguay tenemos muy buenas experiencias de ese tipo, y voy a mencionar una que es excepcionalmente prestigiosa, que es el PDCIVA. El Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas en Uruguay, creado en los años 80, que cambió la historia de la formación superior y de la investigación en Uruguay, porque en Uruguay no había físicos, no había biólogos, no había químicos con posgrados universitarios, y el PDCIVA hizo posible eso. Y el PDCIVA no es una institución,
El PDCIVA es un programa que funciona con una pata puesta en la Universidad de la República y otra pata puesta en el Ministerio de Educación. Y sin embargo existe desde los años 80 del siglo pasado, ha ganado un prestigio enorme, le ha hecho mucho bien al país. Bueno, y es un ejemplo de diseño institucional moderno, ¿no? Y hoy en el siglo XXI se usa mucho eso de no vamos a ponernos a crear más instituciones si ese es un camino complicado que nos va a enfrentar y nos va a bloquear. Desarrollemos programas de trabajo debidamente instalados en la institucionalidad. Y el artículo aquel, el 198 de la LUC, crea un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias. Me llama la atención el término ese, procedimiento voluntario. Eso es muy importante y tiene que ver justamente con el tema de la autonomía. El Ministerio de Educación no le está imponiendo ninguna decisión a ANEP. De hecho, a pesar de lo que se dijo falsamente durante toda la campaña previa al referéndum, no hay un solo cometido de ANEP que la LUC haya transferido al Ministerio de Educación. Varias veces en campaña desafié a alguien de la oposición cuando decía que la autonomía estaba en juego a que me mencionara un cometido que hubiera pasado de ANEP al Ministerio de Educación y nunca consiguieron identificar uno. Entonces, ¿por qué es voluntario? Porque ANEP es la que toma la decisión de si se va a presentar o no a este mecanismo, si va a formar parte o no de este mecanismo. El Ministerio de Educación lo ofrece. La autonomía de ANEP queda absolutamente preservada porque ANEP tiene la posibilidad de decir, me interesa, voy por ahí, o decir, no me interesa. Y quisiera mencionar que también aquí hay precedentes que son muy importantes. Y el precedente tal vez más conocido en esto es el sistema de acreditación de carreras universitarias que desarrolló el Mercosur. El procedimiento de acreditación es también un procedimiento voluntario por el cual universidades, si quieren, presentan carreras a un procedimiento de evaluación que funciona como un sello de calidad. Cumplido el proceso de evaluación y si se considera que la carrera cumple con ciertos estándares y exigencias, se emite una decisión que dice esta es una carrera de alta calidad académica. Y si no, no. Esto existe desde los años 90. Bueno, empezó llamándose MEXA en el Mercosur. En aquel momento hubo discusiones en la Universidad de la República. ¿Qué tenemos que hacer? La autonomía no está en juego. Y la doctrina que predominó y que desde entonces predomina hasta hoy, 3 décadas después, es la autonomía consiste en que la Universidad de la República tiene toda la libertad del mundo para decidir si presenta o no presenta carreras. Ahora, una vez que la presentó, acepta las reglas de juego del mecanismo de acreditación. Pero por supuesto que puede decir que no. Entonces, acá repetimos también este precedente y por eso insistimos, y está en el título del artículo, lo de voluntario. La autonomía de ANEP está absolutamente preservada porque es decisión soberana de ANEP decidir participar de esto o no. Le propongo que hagamos una pausa y después de ella veamos entonces cuál es el marco que ahora se crea para que carreras de formación docente en instituciones públicas que no tengan nivel universitario puedan sí emitir títulos con ese rango. Lo vemos enseguida. Con mucho gusto. Ya volvemos a la entrevista con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Ministro, en la primera parte repasábamos los antecedentes de esta resolución que se conoció el lunes posterior al referéndum. La resolución del Ministerio de Educación y Cultura con los lineamientos y requerimientos de calidad que deberán cumplir las carreras de formación docente que aspiren a que sus títulos tengan nivel universitario. Desde el Frente Amplio se criticó el apuro y la forma inconsulta de proceder. ¿Qué responde usted a esa objeción? Qué falsa. ¿El resultado del referéndum apretado, por ejemplo, no debió haber sido tenido en cuenta? A ver, nosotros venimos discutiendo de esto hace 2 años y medio. Este tema empezó a hablarse en la campaña electoral. Yo personalmente y muchos otros tuvimos debates públicos con representantes del Frente Amplio hablando de política educativa en general y de este tema en particular. Luego
Además anunciamos, insisto, en que esto iba a estar en la LUC. Hace un rato mencionaba el párrafo del compromiso con el país que dice con toda precisión lo que vamos a hacer. Después de eso les recuerdo, nosotros anunciamos en la campaña que íbamos a presentar una ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración es una ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, lo que quiere decir que recién podía presentarse después del 1 de marzo, cuando estuviera instalado el nuevo Poder Ejecutivo. Nosotros hicimos público el articulado a mediados de enero. Y eso es algo que se olvida o que se pretende olvidar cuando se dice no se discutió lo suficiente. Y la ley, el proyecto de ley, recién entró al Parlamento a mediados de abril. Quiere decir que entre mediados de enero y mediados de abril hubo meses de discusión pública sobre el contenido de la ley de urgente consideración que ya se conocía. En abril la ley de urgente consideración entra al Parlamento y entonces está todo el proceso de aprobación parlamentaria durante el cual se discutió muchísimo este tema. Muchas de las cosas que estoy diciendo aquí, quien tenga ganas y tiempo puede ir a las actas de las comisiones de diputados y de las comisiones de Senado que procesaban el tema de la LUC. Se dieron todas las explicaciones, se respondieron todas las preguntas. Incluso recuerdo haberle dicho, si no recuerdo mal, a la bancada de senadores de Frente Amplio, miren que esto va a salir, no se queden afuera. Bueno, no se queden afuera. Dice, por ejemplo, el senador José Carlos Maía del Frente Amplio. Que estaba en ese debate, por ejemplo. Me llama la atención que el gobierno haya renunciado a un acuerdo político en esta materia, en la que hay interés de todas las partes de avanzar con la titulación docente. El Frente Amplio conocía desde el año 2019 que íbamos en esta dirección. El Frente Amplio conocía el detalle de la solución desde enero de 2020. Pero, a ver, se discutió afuera del Parlamento, adentro del Parlamento, se discutió durante el periodo de recolección de firmas, se discutió durante la campaña electoral previa al referéndum. Nunca hubo de parte del Frente Amplio, una propuesta de sentarse a conversar, una sugerencia de cambio, una alternativa. Se jugaron todos los boletos a bloquearnos en el referéndum. Ahora el que se pronunció es el soberano y ahora llegó el momento de actuar. Ya van 2 años y medio de discusión previa, ahora llegó el momento de actuar. La pregunta creo que sobre todo apunta a los documentos estos que se dieron a conocer con la resolución del 28 de marzo, ¿no? Los 3 documentos. Esos documentos no pudieron haber sido negociados, acordados. Esos documentos fueron conversados con mucha gente porque se imaginarán los oyentes que uno no hace esto para que fracase. Estos documentos tienen atrás muchas horas de conversación con las autoridades de ANEP, con las autoridades de formación docente, porque la idea es, a diferencia de lo que se ha dicho por ahí en los últimos días de parte de la oposición, no vamos a regalar cartoncitos, tampoco vamos a pedir ir nadando a la luna. Tenemos que convertir esto en un proceso de mejora y para eso es importante que las condiciones que pongamos para el reconocimiento de los títulos sean condiciones realistas, sean condiciones alcanzables, con algún tipo de esfuerzo, pero condiciones alcanzables. Entonces hay muchas... Si esto no tuviera discusión previa, es muy fácil de darse cuenta, hubiera pasado lo que sería normal, que lo hubiera pasado por defecto si no hubiéramos trabajado como se debe, que es que el Ministerio de Educación hubiera planteado esta solución y ANEP hubiera dicho no nos interesa, estamos en otra cosa. Si no pasó eso, es porque atrás de esto hay mucha construcción de acuerdos, hay mucho intercambio y también con el conjunto de instituciones. No se olviden que el año pasado, durante toda la segunda mitad del año pasado, hicimos el seminario Nuevos Rumbos, del que participaron durante medio año 140 docentes provenientes de todo el país, de instituciones de formación docente, donde discutimos líneas generales, donde hicimos venir a especialistas de todo el mundo. Entonces, simplemente no es verdad que haya faltado conversación sobre esto. Lo que sí es verdad es que el Frente Amplio, como fuerza política, decidió no participar de ninguna clase de diálogo y se jugó todos los boletos a ganar el referéndum. A propósito del... Bueno, entonces, usted lo que está citando es contactos que hubo, intercambio que hubo, pero no con la fuerza política Frente Amplio. Insisto, recomiendo que vayan a las actas de parlamentarias donde yo le digo a la bancada de Frente Amplio, donde estaba el senador Maía,
no se queden afuera de esto, miren que esto va a salir y es una macana para ustedes quedar afuera, en lugar de hacer una oposición, conversemos. Ajá. O sea, hubo un ofrecimiento para conversar y el Frente Amplio no lo aceptó, dice usted. No pasó nada, o sea, no tengo idea si lo aceptó o no, no hubo ninguna iniciativa hasta después del referéndum, porque evidentemente definieron una estrategia que fue, vamos a ganar el referéndum. Ahora, llevamos 2 años y pico de gobierno. Ahora se les ocurre sentarse a conversar. ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo vamos a concretar cambios? Podríamos haberlo discutido durante toda la campaña electoral. En lugar de hablar de esto, se dedicaron a agitar cucos con la supuesta agenda oculta de la LUC, que nunca apareció. Podríamos haberlo discutido durante toda la campaña previa al referéndum. Se dedicaron a mentir diciendo cosas como que se eliminaba la obligatoriedad de 3 años, o se eliminaba la obligatoriedad del bachillerato, o cosas por el estilo. Esas eran las oportunidades. Repasemos así, en una gran síntesis, los criterios más relevantes que se estipulan a los efectos de que una carrera de formación docente tenga rango universitario. Digo porque sobre esto podremos hablar más a fondo en otras notas en el futuro. A mí me interesa que después vayamos por otros detalles de la discusión que se ha dado en estas horas. Sí, hay una serie de condiciones. Algunas tienen que ver con la composición del cuerpo docente. Para que algo realmente, porque acá no se trata solo de dar títulos universitarios, y ahora nos lo recuerdan como si no nos hubiéramos dado cuenta, insisto, vayan a los debates y lo van a ver, aquí se trata de vivir una experiencia universitaria. Por eso sí, contra lo que se dice por ahí, se habla de investigación y de extensión en esta resolución del Ministerio, y por eso se exigen ciertas condiciones de composición del cuerpo docente. Tiene que haber tal porcentaje de licenciados universitarios, tal porcentaje de docentes con maestría, tal porcentaje de docentes con doctorado, tal porcentaje de docentes con experiencia de investigación y publicación, etc. Vamos a ver después que también para todo esto hay apoyos. Luego hay un conjunto de condiciones que tienen que ver con el currículum. ¿Se crea una nueva currícula? No se crea una nueva currícula. Se establecen ciertas condiciones que tienen que ser satisfechas por el currículum que tengan las instituciones. Lo que se presenta no es una estructura curricular, lo que se presentan son ciertos mínimos de horas que tienen que ser cumplidos en ciertas áreas. Y voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con el uso de herramientas informáticas y con cierto grado de familiarización con el pensamiento computacional. En Uruguay pasa una cosa muy rara, y es que, fíjense, el Ceibal este año cumple 15 años de existencia. Se llevan gastados unos 750 millones de dólares en el Ceibal, que es un montón de plata. Un rescate ANCAP, prácticamente, se llevan gastados en el Ceibal. Ceibal ha desarrollado en todos estos años instrumentos muy buenos. Sin embargo, uno puede salir con un título de formación docente sin saber casi nada sobre los instrumentos de Ceibal ni sobre conceptos básicos de pensamiento computacional, que es lo que se viene o lo que ya está instalado entre nosotros. Ahora, cuando la pandemia, que hubo un crecimiento gigantesco de las tasas de utilización de Ceibal, porque se usaban bastante poco, muchísimos docentes con un sentido de responsabilidad enorme, de compromiso con sus alumnos, tuvieron que hacer esfuerzos gigantescos a título personal, aprender en sus casas, invirtiendo horas como podían para familiarizarse con los instrumentos de Ceibal, porque no estaban familiarizados. Entonces, hay una especie de cosa loca ahí, ¿no? Por una parte hacemos este esfuerzo gigantesco de dinero, de organización, de creación de instrumentos que son muy buenos, y por otro lado, la formación de nuestros docentes como que no se entera. Bueno, una de las cosas que vamos a pedir es que los docentes ya salgan con un grado de familiaridad razonablemente alto con todo ese instrumental que está a disposición y que ha sido construido con el esfuerzo económico de los uruguayos, y que tengan los conceptos básicos sobre tecnología y pensamiento computacional. Otro ejemplo. En los últimos años, Uruguay se plegó a una tendencia internacional que es una buena tendencia, que nosotros compartimos, que es tratar de reducir el peso de la educación especial e incorporar a alumnos con capacidades diferentes o con problemas de aprendizaje a grupos de educación común. Y eso está muy bien, por muchísimas razones eso está muy bien. Ahora, el problema es que hay que
equipar a los docentes para manejar adecuadamente esa nueva situación. Y eso casi no se hizo. Entonces uno escucha todo el tiempo testimonios, una situación que se da con frecuencia, una maestra que tiene en su grupo un alumno que está en algún lugar del espectro autista. Y en cierto momento en clase ese alumno se descompensa. ¿Qué es lo que hace la maestra uruguaya típica frente a eso? Va corriendo a abrazarlo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y terminan todos angustiados. La maestra, el alumno, los compañeros, la familia del alumno. ¿Por qué? Porque no le hemos dado a nuestros docentes, no digo convertirlos en terapeutas, obviamente que no, pero no le hemos dado lo mínimo para saber manejar la diversidad de alumnos y de procesos de aprendizaje dentro del aula, e incluso para poder tener diálogos útiles con los terapeutas. Entonces, todo otro paquete que vamos a pedir es habilidades inclusivas, para completar este proceso, para darle a este proceso esa otra cara que hasta ahora no se ha desarrollado debidamente. A partir de estos ejemplos que usted ha manejado, de estos aspectos de los requisitos que se han establecido, es que surge una de las críticas que ha recibido esta resolución del Ministerio de Educación y Cultura del 28 de marzo. Usted ya aludió a ella hace un rato, pero me gustaría ahora verla en profundidad, puntualmente. Se la cuestiona por inconstitucional. Así lo planteó tanto el Sindicato de Formación Docente como el exdirector nacional de Educación, Luis Garibaldi. Sostuvieron: todas las potestades para cambiar la currícula de formación docente le corresponden a la ANEP. Y para eso invocaron el artículo 202 de la Constitución, que dice: la enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos. ¿Qué responde usted? No hay absolutamente ninguna inconstitucionalidad, porque justamente estamos yendo, ahora voy a ir un pasito más hacia una cuestión más técnica respecto de lo que hablamos hace un rato. La capacidad de organizar la formación docente y de habilitar a otras instituciones que no son de ANEP a impartir programas de formación docente es de ANEP, sigue siendo de ANEP, y la capacidad de emitir títulos con valor profesional sigue siendo de ANEP. Por ejemplo, la ley obliga a que para estar al frente de un grupo de educación primaria hay que tener título de maestra. No lo obliga en el caso de la educación media, de hecho sería impracticable, sí lo obliga en el caso de primaria. El único que puede emitir esos títulos es ANEP. Eso no está en discusión. Lo que hace el MEC, si ANEP quiere, es, cumplidas ciertas condiciones a ese título emitido por ANEP, el MEC le reconoce carácter universitario. El MEC no emite títulos. El Ministerio de Educación y Cultura reconoce el carácter universitario de esos títulos, cosa que ANEP no puede hacer a propósito de esos títulos. Nosotros esto lo tenemos hiperchequeado. Se imaginarán que no nos habríamos largado hace 3 años con esto si no hubiéramos hiperchequeado el tema de la constitucionalidad y el tema de la legalidad. Me da gracia que el señor Garibaldi diga esto cuando él es el autor de ese capítulo, por ejemplo, de la ley 2008, que jamás se pudo aplicar por flagrante inconstitucionalidad. Pero esto es perfectamente constitucional, esto respeta perfectamente el ordenamiento institucional del país, y el MEC no se mete donde no le corresponde, no se mete en lo que es el ámbito de acción de ANEP. Otra advertencia que hizo el profesor Garibaldi en un artículo que publicó en La Diaria es que la resolución se adoptó sin consultar al Consejo Consultivo de Formación Universitaria en Educación, previsto en el artículo 198 de la LUC, que todavía no está constituido, y que tampoco se consultó al CODICEN, al Consejo de Formación en Educación de la ANEP, ni a la UDELAR, ni a las asambleas técnico-docentes. A ver, es un hilo de cosas totalmente inadecuadas. En primer lugar, el Consejo Consultivo no tiene por función intervenir en la elaboración de normas. Su función es intervenir en la evaluación de carreras y de instituciones en el caso de que soliciten. Esa es una puntualización importante. ¿Para qué se crea el Consejo Consultivo? Por supuesto, se crea para eso. Existe un consejo para la educación universitaria
privada, ya existe un consejo para la educación policial y militar, no estamos haciendo nada nuevo, y además el señor Garibaldi lo conoce muy bien porque durante 10 años fue el director de educación del Ministerio de Educación y Cultura, y él tuvo entre sus responsabilidades que funcionara esa clase de consejos. Esos consejos, en primer lugar, son consultivos, no toman resoluciones, asesoran al ministerio, pero las decisiones las toma el ministerio, y en segundo lugar intervienen en la evaluación de carreras y de instituciones. Segundo, fíjense qué contradicción, dicen no consultamos a las asambleas técnico-docentes. Las asambleas técnico-docentes son un órgano de ANEP. Si el Ministerio de Educación y Cultura se le hubiera ocurrido consultar las asambleas técnico-docentes, se hubiera estado metiendo en la casa de ANEP y hubiera habido unas brutales acusaciones de violación de la autonomía. O sea, vamos a tratar de no ser tan contradictorios. Sigo con objeciones que han circulado. Garibaldi también señala que... ya hablamos mucho sobre Garibaldi. Bueno, es que por ahí han aparecido, actual, digamos, las distintas críticas, algunas compartidas con el Sindicato de Formación Docente, algunas compartidas con dirigentes políticos, pero falta fundamentación para la eliminación de la exigencia de una tesis o trabajo monográfico para el egreso, contrariando la práctica ya desarrollada en 4 de las 5 carreras y acordada por todos los órdenes para los futuros planes de estudio. ¿Por qué se elimina la tesis o la monografía? Estamos cambiando, porque como el Ministerio de Educación no quiere regalar cartoncitos, como algunos nos ahí está aludiendo al sindicato, acusado últimamente, no solo tiene que fijar condiciones para el reconocimiento universitario, tiene que tener instrumentos que le permitan verificar que esas condiciones se están cumpliendo. Si no, esas condiciones se convierten en papel pintado. Bueno, para eso optamos por una de las posibles maneras de evaluar el asunto, que es una prueba de salida. Una prueba de salida en la que solo se juega el reconocimiento universitario, es decir, la persona termina y va a tener su título emitido por ANEP y por lo tanto va a poder ejercer. No está en cuestión la posibilidad de ejercer. Ahora, para que en su caso particular opere el reconocimiento universitario, va a pasar por una prueba justamente para acreditar que cumplió con las condiciones que se establecen para el reconocimiento. Y con eso, dicho sea de paso... La crítica es a que falta la fundamentación, que de esas y otras medidas incluidas en estos documentos falta la fundamentación. No falta la fundamentación, lo hemos discutido largamente, tenemos documentos internos donde hablamos del asunto, estamos hablando de una resolución no es una tesis, es una resolución. Pero además me gustaría señalar que con esto de la prueba además estamos articulando con nuestra propia tradición educativa. Porque yo quisiera recordar que cuando se creó el IPA y cuando el IPA construyó el inmenso prestigio que llegó a tener en las épocas de Grompone y los años siguientes, había un feroz examen de ingreso y la gente lo preparaba durante un año y era tremendo y mucha gente quedó afuera del IPA por no aprobar ese examen de ingreso. Esto que nosotros estamos haciendo es infinitamente más suave que aquello, pero estamos conectándonos con una tradición de búsqueda de la excelencia en la formación docente que es nuestra, que es del Uruguay. Otro punto, a propósito de esa prueba, otro punto que ha generado controversia es el papel que se le asigna al INED, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Por ejemplo, dice el Sindicato de Formación en Educación, se agregan competencias al INED que no eran parte de su rol original, como la de tener que diseñar la prueba que permita la acreditación final. El sindicato está mal informado. En la ley de presupuesto votada en 2020, y eso es una prueba de que no estamos yendo rápido ni que estamos siendo improvisados. Venimos trabajando cuidadosamente en esto desde hace años. En la ley de presupuesto aprobada en el año 2020 se incluye un artículo que incorpora un cometido más al INED para que pueda ofrecer sus servicios técnicos en el desarrollo de esta clase de pruebas. Por supuesto, la responsabilidad final es del Ministerio de Educación, no del INED. Pero imaginemos al revés, que el Ministerio de Educación diseñara la prueba.
Entonces nos estarían acusando otra vez de inconstitucionalidad y nos estarían acusando de que el ministerio no tiene las capacidades técnicas para desarrollar una prueba y de un montón de cosas más. Estamos haciendo las cosas por el camino correcto, por el camino de la seriedad, por el camino de la previsión. Venimos tomando decisiones, esta resolución es una entre muchas, desde el año 2020. Venimos aprobando leyes, venimos aprobando decretos, venimos construyendo todo el camino para que esto se haga de manera constitucional, de manera legal y con toda la seriedad técnica que requiere. Enseguida completamos la entrevista con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, con otros aspectos que todavía están pendientes de analizar a propósito de esta resolución del 28 de marzo y también con algunas consultas, observaciones que han llegado de la audiencia en estos minutos. Menos de 24 horas después de conocerse el resultado del referéndum sobre artículos de la Ley de Urgente Consideración, el Ministerio de Educación y Cultura aprobó un documento titulado Formación Universitaria en Educación, Criterios de Calidad para el Reconocimiento de Carreras de Grado. Sobre esta resolución, que incluye otros 2 documentos, estamos conversando esta mañana con el ministro Pablo da Silveira. Mirando los mensajes de los oyentes me encuentro con este de Mariana. Dice, supongo que lo peor que le puede pasar a cualquier profesión que pase a nivel universitario es tener que aportar a la caja de jubilaciones de profesionales universitarios, caja que no brinda ningún beneficio y que ahora incluso está en quiebra. ¿Qué dice usted sobre esta perspectiva que se le abre a los nuevos titulados? Le agradezco a Mariana la pregunta porque es otro cuco que se está agitando de manera totalmente infundada. No van a pagar ni fondo de solidaridad ni caja de profesionales. El fondo de solidaridad solo lo pagan los egresados de la Universidad de la República, los egresados de la UTEC y los egresados de los programas terciarios de UTU. Para que cualquier otro lo pague, tiene que haber una ley específica. Por ejemplo, no lo pagan los militares que tienen títulos con reconocimiento universitario por parte del MEC. Y lo mismo pasa, estamos creando una carrera nueva, la licenciatura en Pedagogía, solo mediante ley podría incorporarse a la caja de profesionales. Y existe el compromiso de esta coalición de gobierno, y no estoy hablando por mí, de que nosotros no vamos a impulsar ni a votar ninguna ley que obligue a los docentes a pagar ya sea el Fondo de Solidaridad o a incorporarse a la caja de profesionales. ¿Cuál es el único margen de incertidumbre que puede existir? Que mañana el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria y quiera votar una ley de ese tipo. Entonces, alcanza con que el Frente Amplio hoy comunique que ellos tampoco están dispuestos a votar una ley de ese tipo para que el debate se cancele. De nuestra parte, existe ese compromiso. Mientras nosotros tengamos mayoría parlamentaria, los docentes no van a pagar ninguno ni el Fondo de Solidaridad ni la caja de profesionales. Sería bueno saber qué piensa al respecto el Frente Amplio. ¿Qué sabe usted a propósito del cronograma que se viene? ¿Cuándo estarán habilitadas con carácter universitario carreras de formación docente dictadas por instituciones públicas, por ejemplo el Magisterio, por ejemplo el IPA? Estamos instalando el consejo específico y ya durante la segunda mitad del año vamos a estar recibiendo las propuestas de carrera y de hecho se puede empezar a dictar cursos con el proceso de reconocimiento en marcha. No hace falta esperar a que el reconocimiento esté otorgado. Esto también existe, no es nada nuevo, también existe en el régimen de las privadas, de manera que en marzo del año que viene ya vamos a tener carreras de este tipo. ¿Eso quiere decir que quienes ingresen el año que viene van a poder tener al final de sus estudios un título de rango universitario? Esa es una pregunta extremadamente importante. ¿Cómo es la transición, digamos? Nosotros no queremos dejar a nadie afuera y entonces aquí hay que considerar diferentes poblaciones. Los que ingresen el año que viene, por supuesto, van a hacer 4 años de carrera en el nuevo régimen y van a estar entonces dentro de lo que sería luego el funcionamiento normal de este nuevo sistema. Pero nosotros además le vamos a pedir a las instituciones formadoras que junto con la propuesta de carrera nos presenten una propuesta para el año 2023
que permita a los docentes, a los alumnos que van a cursar cuarto de formación docente el año que viene, ponerse en un año en condiciones de obtener el reconocimiento del título. Y vamos a pedirles un plan a 2 años para los estudiantes que en 2023 entren en tercero, y vamos a pedirle un plan en 3 años para los estudiantes que el año que viene entren en segundo. La idea es no dejar a nadie afuera. ¿Y con los que ya están titulados? Con los que ya están titulados también tenemos previstos varios caminos para que puedan acceder al reconocimiento. Hay una parte que va a ser muy rápida. Hay muchos docentes en Uruguay que tienen el título de grado de carácter no universitario, pero que luego hicieron maestrías y hasta doctorados en educación. Por ejemplo, para ver que estas cosas tampoco son tan nuevas, el IPES, que es un instituto de ANEP, tiene hace mucho un convenio con la Universidad de la República, por el cual muchos docentes han hecho maestrías. Entonces, si usted tiene una maestría universitaria en educación, o más todavía, un doctorado universitario en educación, ya demostró su condición de universitario en el área de la educación. ¿Qué le vamos a pedir de más? Entonces, lo que vamos a crear es una ventanilla para que esos docentes presenten su título de grado y los títulos de posgrado universitario obtenidos después, y ahí el reconocimiento va a ser automático. Le vamos a dar el reconocimiento de su título de maestro de primaria o de docente de la educación media sin pedirle nada más que pruebe que efectivamente tiene una maestría o un doctorado en educación. Para los otros docentes titulados sin posgrados universitarios, vamos a abrir un par de caminos, unos que simplemente se presenten a la prueba final. Y listo. El otro es vamos a armar un año, un programa de un año para que puedan fortalecerse en algunos aspectos y luego puedan hacerlo. Una cosa que me importa decir, en todos estos casos va a haber apoyos de parte del Ministerio de Educación. Otra cosa que hicimos, en la ley de presupuesto aprobada en el 2020, reservamos unos cuantos millones de dólares en el presupuesto del Ministerio de Educación para ofrecer apoyos de distinto tipo. Ahora, a corto plazo, y estamos a punto de abrir el llamado, vamos a ofrecer apoyos económicos a instituciones que estén diseñando estas carreras. Porque, por ejemplo, necesitan el apoyo de un especialista en diseño curricular y quieren traer a un especialista del exterior. El Ministerio se los paga. ¿Eso vale tanto para instituciones privadas como públicas? Vale, sí, porque acá vamos a jugar con todos. Incluso vale para otras instituciones públicas que hasta ahora no se han metido en el tema de la formación docente. Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho y ojalá se concrete. Las escuelas del SODRE, que tienen una larga tradición y que además ahora desde este gobierno tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación como escuelas terciarias no universitarias, están pensando en formar docentes para los bachilleratos artísticos y para otras formas de educación artística que se desarrollan en nuestra educación. Lo cual abre un camino muy interesante. Imagínense muchachos que durante 4 años, mientras se forman como docentes en esa área, ven funcionar un gran teatro como es el Teatro del Sodre, ven ensayar al Ballet Nacional, ven cómo los músicos cuidan sus instrumentos, o sea, que tengan un contacto muy directo con lo que es el funcionamiento de las artes. Vamos a dar apoyo de ese tipo. Luego, a los estudiantes que el año que viene estén en cuarto y que van a tener que hacer un esfuerzo para ponerse en condiciones en solo un año, vamos a ofrecerles becas para decir, concéntrate en estudiar. Vamos a abrir un llamado a becas y vamos a pagar becas sustanciosas para que no tengan que tomar horas docentes y para que puedan concentrarse en estudiar. Usted ahí está, de algún modo, abriendo el paraguas, ¿no? ¿Qué paraguas? Porque se ha cuestionado que esos fondos del Ministerio de Educación y Cultura, las becas, etcétera, por la situación actual en la que se encuentra el sistema de formación de docentes, en realidad iban a terminar beneficiando solamente instituciones privadas, que son las que sí tienen hoy nivel universitario en varios de sus títulos. Eso es falso. No hay ninguna institución privada que hoy esté en las condiciones en las que van a estar todas las que quieran en el final. Porque las instituciones privadas tienen o carreras universitarias
sin reconocimiento por parte de ANEP, que no están habilitadas por parte de ANEP, cualquier licenciatura de cualquier universidad privada, una licenciatura en negocios o lo que sea, o carreras en formación docente, que han sido habilitadas y que fueron habilitadas además durante los años de gobierno de Frente Amplio, cuando hablan de privatización, las carreras de formación docente de la Universidad de Montevideo, el Instituto Elbio Fernández, fueron habilitadas durante los años de gobierno de Frente Amplio, que me parece muy bien, que tienen esa habilitación pero que no tienen el reconocimiento universitario. Entonces, hoy no hay ninguna carrera que esté en las condiciones en las que nosotros queremos que estén las carreras de formación docente con reconocimiento universitario. Bueno, y acá voy a la última pregunta de una cantidad que tendrían que haber entrado en esta entrevista. ¿Me dejas meter un avisito más? Porque es parte del modelo concreto. Bueno, avisito es una manera de decir. Tenemos prevista además una línea de becas, cuando el sistema esté funcionando a régimen, para alumnos de tercer y cuarto año de formación docente. Porque hoy tenemos una cantidad grande de docentes que no están titulados. Y parte de la explicación es que esos docentes, cuando están estudiando, empiezan a tomar horas porque necesitan sostenerse económicamente, y que cada año toman más horas y cuando quieren acordar no les queda el tiempo para estudiar y entonces al final nunca se titulan. Nosotros vamos a abrir una línea de becas para estudiantes de tercer y cuarto año, para estimular la continuidad en los estudios, para decirle, no te apures a tomar horas, no te apures a ponerte a trabajar, nosotros te vamos a ayudar para que puedas seguir dedicando mucho tiempo a estudiar y para que puedas titularte. Bueno, y ahora sí la última, pasamos de la hora además, cuando se comenta esta resolución del 28 de marzo, que además salió al día siguiente del referéndum, se pone el énfasis en que está basada en el artículo 198 de la LUC, que una de las normas en las que se basa el artículo 198 de la LUC, que crea el procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por instituciones públicas no universitarias. De esto hemos hablado básicamente a lo largo de los minutos anteriores de esta entrevista. Pero los documentos que se dieron a conocer el 28, por ejemplo, la guía para la presentación de solicitudes de reconocimiento, rigen para instituciones públicas o instituciones privadas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se avanzó también en el terreno de las privadas? Porque nos dimos cuenta de que íbamos a ir a una situación muy rara si queríamos que también hubiera instituciones privadas impartiendo carreras de formación docente. Insisto, situación que ya existe, ¿no? Hay 3 instituciones privadas, una muy vieja de Las Piedras, muy vieja, décadas, que forma docentes, y 2 que fueron habilitadas durante los gobiernos de Frente Amplio, la Universidad de Montevideo y el Instituto Universitario Elbio Fernández. Nos dimos cuenta que íbamos a ir a una situación rara en la cual las instituciones públicas iban a pasar por un consejo específicamente dedicado al tema docente, y las privadas iban a tener que pasar por el consejo que ya existe para aprobar las carreras de las instituciones privadas, que se llama Consejo Consultivo de Educación Terciaria y Privada, que se ocupa de los temas más variados y donde la formación docente sería uno entre muchos. Por eso, y es importante decir, en la LUC dice ese artículo que tú leíste que se instalará un consejo. El artículo, la norma legal que instala el consejo es un artículo de la Ley de Presupuesto del año 2020, donde ya se le da carácter general. ¿Para qué? Para que todas las carreras, sean impartidas por quien sean impartidas, que tengan que ver con la formación docente, pasen por un mismo consejo que sea el que reúna todas las capacidades técnicas y toda la experiencia de los procesos de reconocimiento. Pero entonces ese artículo de la Ley de Presupuesto fue más allá de lo que preveía el 198 de la LUC. De algún modo sí, porque si no nos dimos cuenta que íbamos a ir a esa situación de 2 mundos paralelos que no iba a ser bueno para acumular experiencia, o sea, en el tema. En la Ley de Presupuesto se creó un consejo que es el que estaba previsto para instituciones públicas más para que también trabaje en esta materia con instituciones privadas. Y como son 2 normas de rango legal, tienen la misma fuerza jurídica, la última prevalece sobre la anterior, no hay ningún misterio. Y entonces, bueno,
tanto las carreras de instituciones públicas como las carreras de formación docente de instituciones privadas van a pasar por un mecanismo similar, el mismo mecanismo. Por el mismo mecanismo y el mismo consejo, insisto, porque la idea es acumular capacidades técnicas y acumular aprendizajes en un mismo ámbito. Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan otros temas para conversar con ustedes a propósito de las otras líneas de transformación educativa en curso. Será tema para otro reportaje con otras autoridades en todo caso. Gracias, Emiliano, por este rato tan largo, y qué lindo que estemos discutiendo sobre educación en serio, no sobre presupuesto, no sobre temas de cómo se distribuye el poder, sino sobre educación. Ya volvemos, viene la tertulia de este lunes.